SER Podcast. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Y se está produciendo a esta hora una situación realmente extraña en el aeropuerto de Palma, en Mallorca. Se ha tenido que cerrar el tráfico en el aeropuerto porque decenas de personas se han bajado inesperadamente de un vuelo que venía de Marruecos, que teóricamente no tenía por qué parar en España, pero que lo ha hecho por una emergencia, o supuesta emergencia, y se han bajado. Decenas de personas han empezado a desperdigarse por la pista, que es una situación muy peligrosa que no está controlada ahora mismo. Juan Antonio Bauzá, Última Hora, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, la Guardia Civil y la Policía Nacional están intentando localizarles a todos. Se habla de una veintena. La Guardia Civil ha confirmado que ese vuelo había pedido aterrizar en Palma para atender una urgencia médica de uno de los pasajeros. Numerosos vuelos se han visto afectados. Eso ha ocurrido a las 8:20 de la tarde. Esta veintena de pasajeros de este avión de Royal Air Maroc ha salido a la pista. El motivo con el que se trabaja ahora mismo es ese, que se pedía aterrizar para atender a un pasajero con un problema médico, y en ese momento algunos pasajeros han aprovechado para salir de la aeronave. Hasta que no localicen a todos y se garantice la seguridad y que no queda nadie por las pistas, no se va a restablecer el tráfico aéreo, que, como decimos, está interrumpido desde poco antes de las 8:30 de la tarde. Desde esa hora y hasta medianoche estaban programados en el aeropuerto de Palma cerca de 40 vuelos entre salidas y llegadas. Los que todavía no habían despegado de su lugar de origen siguen sin hacerlo. Los que ya estaban en el aire rumbo a Palma están siendo desviados mayoritariamente a Ibiza y Menorca. ¿Se sabe cuántas personas están en las pistas, Bauzá? No, se habla de una veintena, entre 10 y 20 son los datos que maneja la Guardia Civil, porque tampoco la tripulación ha podido confirmar cuántos, así que se está buscando ahora mismo hasta al mayor número de personas posible, hasta luego poder comprobar que con los que han quedado dentro del avión se ajusta a la lista de pasajeros que había inicialmente en ese vuelo. Un vuelo, Juan Antonio, que era de Marruecos a Turquía, ¿verdad? A Turquía, eso es. Lo ha confirmado la Guardia Civil, y por una urgencia médica, dicen desde la Guardia Civil, han pedido aterrizar en Palma, y ha sido ese momento en el que se han abierto las puertas, que han aprovechado ese grupo de personas para salir del avión. Ocupar las pistas de un aeropuerto es delito, y además es un delito grave. No consta que haya ningún detenido por ahora, ¿no, Bauzá? No, de momento no. Se han encargado de la búsqueda de estas personas, tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional. Están desplegados ahora por la pista. En redes sociales es verdad que hay numerosas fotografías de pasajeros que estaban en otros aviones, por ejemplo. Algunos de ellos explican y cuentan que están esperando a que vengan a buscarles los autocares, las jardineras, para poder llevarles de nuevo a la terminal, porque no se puede encender ni un solo motor de avión por cuestiones lógicas de seguridad. Así que esa es ahora mismo la situación en Son Sant Joan, en el aeropuerto de Palma. Volvemos contigo en unos minutos. Hasta ahora, Bauzá. Hasta luego. El día en 2 minutos, Marina Fernández. El día 48 de erupción en La Palma, y el primero con ciertos signos de estabilidad. Sí, es verdad que no hay una emisión continua muy intensa. Desde luego sí que sigue habiendo lavas, pero no con la intensidad que se vivieron en algunos momentos. Además de lo que explicaba la portavoz del PEVOLCA, el Instituto Volcanológico acaba de confirmar que han aparecido los primeros depósitos de azufre elemental. Un cambio claro, dicen, en la dinámica del volcán, aunque no implica, insisten, que el final de la erupción esté cerca. Por lo demás, Pfizer ha presentado un nuevo tratamiento contra la COVID, una pastilla que están probando y que aseguran reduce un 90% el riesgo de morir si se empieza a tomar en los primeros 5 días de infección. Hoy contribuimos a tener una sociedad, para mí, mucho más decente. Una sociedad en la que, en cuanto se publique en el BOE la orden que ha firmado hoy la ministra Darias, las mujeres sin pareja, las mujeres lesbianas y las personas trans con capacidad de gestar van a tener derecho a los tratamientos públicos de reproducción asistida. El anterior gobierno del PP los había limitado a las mujeres heterosexuales con pareja, nada más. Sobre el PP, por cierto. Es deseable que haya una candidatura única, pero si eso no es posible, PP de Madrid hay candidatos extraordinarios realmente, y que decidan los militantes, que es algo muy sano. El equipo de Isabel Díaz Ayuso ya pide en público, lo hacía su consejero portavoz Osorio, lo que venía reclamando en privado, que en el Congreso todos los militantes sean compromisarios, que tengan derecho a voto. El portavoz del PP, alcalde de Madrid e hipotético candidato alternativo de Génova, no se mueve de la hora no toca. No prefiero ningún sistema de votación, ni quiero ningún sistema de votación, ni quiero nada por el estilo, porque lo que tenga que querer, no querer, decidir, no decidir, será cuando toque el Congreso. Un día en el que la Comisión Europea ha endurecido y mucho el tono contra Reino
Reino Unido, que sigue negándose a aplicar el protocolo para Irlanda del Norte que firmó como parte del Brexit. Corresponsal comunitaria Griselda Pastor, buenas noches. Buenas noches. Decepcionados y desde Bruselas advierten al gobierno británico que su estrategia conduce a consecuencias muy duras. We have seen no move at all from the UK side. No se han movido ni un ápice, de aquí la decepción. Una vez más pido al gobierno británico que se tome en serio estas negociaciones, dice el comisario Šefčovič, advirtiendo que si de forma unilateral activan el artículo que les permite tomar decisiones unilaterales, eso pues tendría consecuencias gravísimas, aunque el próximo viernes Šefčovič volverá a Londres para seguir negociando. Gracias, Griselda. Y miles de jóvenes han tomado las calles de Glasgow para exigir más a los casi 200 países que participan en la cumbre del clima. También ella, claro. La activista Greta Thunberg, harta, decía, de promesas vacías y de tanto bla bla bla, como suele referirse últimamente a los discursos grandilocuentes sin medidas concretas. Juan Manuel de Prada, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Lola García, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Y Ángel Munarriz, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y en la contra de Hora 25... A una platja que no hi va ser gent, la mà treu sabates, cor de fusta i poliestilens, torrents de plàstics i canyes. Posiblemente recuerden a Félix Millet, el expresidente del Palau de la Música, que está en prisión por el expolio millonario de la institución musical de Barcelona. Bueno, pues la determinación de los actuales gestores del Palau de la Música para que se devuelva todo lo que se saqueó ha llevado a una jueza de Granollers a citar a Millet ahora como investigado por la desaparición de varios objetos de mucho valor de la mansión en la que vivía antes de entrar en la cárcel. Objetos que teóricamente deberían estar embargados por orden judicial precisamente para resarcir parte de los millones de aquel saqueo, pero que han desaparecido. Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Menuda historia. Es que me ha entusiasmado muchísimo ver a Félix Millet en los titulares, porque siempre que tengo ocasión recuerdo la mejor historia que se puede contar sobre la corrupción y que protagoniza Félix Millet, ¿no? La relación de este ciudadano catalán con la institución que presidió el Palau de la Música es la relación que creo mejor resume una época de corrupción. De hecho, es un ejemplo de por qué no existe el nacionalismo cuando se trata de corrupción, por qué se disuelve lo identitario ante la debilidad del ser humano, que ya sabes que no entiende de hechos diferenciales. Hay pasta y simplemente no hay nada más. Y esta historia, que te enterarás preguntando cuál es, consiste en que en una de sus antiguas corruptelas, Félix Millet organizó la boda de su hija en el Palau de la Música. Por supuesto, la organizó pagando esa boda con fondos del Palau, es decir, dinero público. Pero, por supuesto, le cobró la mitad de la boda a la familia del novio. Le dijo, oye, esto hay es que una ser boda, sinvergüenza. Vamos a pachas. Es decir, esa familia pagó 2 veces mis impuestos. Y yo siempre he pensado en esta historia en la que confluye lo humano, lo familiar, lo institucional, como un ejemplo magnético de lo que puede llegar a significar la corrupción, ¿no? Ahora ha sido noticia por esta desaparición de objetos que yo imagino que habrán decorado en algún momento la ceremonia, y me parecerá bien. Siempre me encuentro con la misma pregunta cuando leo este tipo de historias. ¿Cárcel o premio Nobel? O las dos cosas al mismo tiempo, no lo sé, no tengo ni idea, pero ante la mínima oportunidad intento contarla para que cuando alguien organice una boda y vayan a mitad las familias, pregunten antes si el padre de la novia o del novio preside el salón en el que se está celebrando la ceremonia. Javois, hasta el lunes, adiós. Oye, buen fin de un beso, chao. Chao. Hora 25. Aimar Bretos. Y la noticia ahora mismo es que el aeropuerto de Palma está parado, completamente parado, porque una veintena de pasajeros de un vuelo entre Marruecos y Turquía
ha abandonado el avión y está deambulando ahora mismo por las pistas. Es un vuelo que iba de Marruecos a Turquía, que teóricamente no iba a parar en España, pero han dado la voz de alerta de una supuesta emergencia médica, han pedido permiso para aterrizar de emergencia y una vez han tocado tierra, esa veintena todavía indeterminada de pasajeros ha salido huyendo del avión y está corriendo por las pistas o por los alrededores de las pistas con el peligro que eso conlleva. Y está la Guardia Civil y la policía buscándolos ahora mismo. Rubén, buenas noches. Hola, buenas noches. Rubén, tú estás ahora mismo dentro de un avión, no de este avión, de otro avión en la pista en el aeropuerto de Palma. Sí, es un avión que iba a Valencia. Ajá. Iba a salir a las 9 en punto, pero justo cuando iba a despegar, nos ha avisado el piloto de que no era así, no íbamos a poder despegar. ¿Qué os han dicho? Nos ha comunicado el piloto que había habido una emergencia médica de un avión, había tenido que aterrizar de emergencia y que al sacar al enfermo, por lo visto, se habían fugado 24 personas. Sin más información, sí que nos invitaba a desembarcar si quisiéramos, pero bueno, de momento nada, que nos recomendaba quedarnos dentro. Y ahora os dicen si la situación se está normalizando, si vais a poder despegar, qué está pasando en las pistas. Un cuarto de hora más tarde sí que, viendo que se alargaba, invitado a los niños a visitar la cabina, y la siguiente comunicación que nos ha hecho ha sido hace un par de minutos, ¿sí? en que nos han dicho que íbamos a desembarcar ahora en 5 o 10 minutos para tomar algo, supongo que por las horas que son, tomar algo aquí, desembarcar, pero cerca del avión, digamos. O sea, os bajan del avión. Eso es, nos bajarán, eso nos han comunicado, pero cerca, por si se arregla rápido, poder subir rápido, poder embarcar de nuevo y seguir hacia Valencia, que es lo que estaba previsto. ¿Y por las ventanillas veis algo? No se ve nada. También por la situación en la que estamos, está bien por lo menos, no se ve nada, la verdad. Ni coches de la policía o de la Guardia Civil por allí por las pistas. Ha habido un momento, sí que había un coche de la policía, parecía, no sé, que iba como por los márgenes de alguna manera, pero nada más, la verdad. Rubén, que vaya bien y que sea todo lo breve posible y que puedas volar a Valencia. Gracias. Muchas gracias, buenas noches. Eladio Meizoso, buenas noches. Hola, buenas noches. Eladio es el periodista de la cadena SER que cubre habitualmente toda la información relacionada con las infraestructuras, incluyendo los aeropuertos. Eladio, ¿cómo se gestiona una situación así, una situación tan extraña, pero al mismo tiempo tan peligrosa? Sí, bueno, pues desde el momento en que se produce esa incidencia, que hay ese número indeterminado de personas que han salido del avión, se han desperdigado por las pistas, se produce una situación de inseguridad. La palabra en inglés es security, en el sentido de que es una seguridad que afecta a la seguridad física de esas personas y también la posibilidad de que si hay un despegue, pues podría haber un accidente porque alguna persona se encuentre en la pista por la que se produce ese despegue o un eventual aterrizaje. Por tanto, desde el momento en que se produce esa incidencia, como es de los controles de pasajeros, ¿sabéis? Los escáneres hacia la zona de vuelo, toca gestionarlo a la Guardia Civil. Si fuese en la parte, por así decir, interior del aeropuerto, a la que podemos acceder todos, aunque no tengamos un billete de avión, habría sido la Policía Nacional. La cuestión es que ahora mismo toda la situación la está gestionando la Guardia Civil, me imagino que para tratar de localizar a todas esas personas y retenerlas o detenerlas hasta que se aclare toda la situación. Mientras la Guardia Civil está gestionando todo eso, los vuelos están suspendidos, temporalmente se suspenden las operaciones por la incidencia en el desembarque de un vuelo. Esa es la única información oficial por parte de AENA en estos momentos, pero lo que sí sabemos por precedentes en situaciones similares y por la información en relación con este tipo de situaciones es que cuando la Guardia Civil considere que todo está controlado, que no hay ningún riesgo para las operaciones aeronáuticas, lo comunicará a las autoridades portuarias y, por tanto, estas tendrán ya la facultad para decir: reanudamos los vuelos, se reanuda la operatividad de este aeropuerto, a partir de ahora trataremos de ir normalizando despegues y aterrizajes para ir recuperando la normalidad en las próximas horas, una normalidad que evidentemente ahora está trastocada porque hay aviones que estarían volando hacia Mallorca, pues se supone que si esto se prolonga no podrán estar dando vueltas. Están siendo desviados ahora mismo a Ibiza y a Menorca, que son los aeropuertos más cercanos, claro.
Claro. Y del mismo modo están retenidos una serie de despegues que se supone que tendrían que estar produciéndose en este momento, pues eso llevará un tiempo recuperar la normalidad. Mira, dame un segundo, Eladio, dame un segundo, porque tenemos una noticia de última hora. Juan Antonio Bauzá nos confirma la Guardia Civil que han localizado ya algunos de estos pasajeros que estaban deambulando por las pistas. Sí, por las inmediaciones del aeropuerto, lo que acaba de confirmar ahora mismo la Guardia Civil, que ya han localizado a algunos de ellos, que de momento no pueden dar más datos, siguen esas tareas de búsqueda porque tampoco tienen ahora el número exacto de pasajeros que están buscando, que quizás ese puede ser otro de los problemas con los que se encuentren hasta que consigan determinar exactamente el número de personas que han bajado de la aeronave, pero de momento ya se ha localizado a algunos de ellos, pero el resto sigue exactamente todo igual. El aeropuerto sigue cerrado a la espera de concretar y asegurarse de que están todos ya localizados. Eladio, entiendo que ante circunstancias como esta, a pesar de que sean absolutamente inusuales, hay protocolos muy exactos porque son circunstancias realmente peligrosas, delicadas. Sí, claro, pero en esencia se trata de la Guardia Civil tiene que controlar la situación para asegurar que los despegues y aterrizajes se puedan realizar con total seguridad física para las personas y para los propios aviones, y en el momento en que considere que la situación está controlada, lo comunicará a las autoridades aeronáuticas para que éstas puedan empezar a normalizar la situación. La llave, por tanto, para recuperar la normalidad aeroportuaria en Palma de Mallorca, la tiene la Guardia Civil. Por lo tanto, antes de seguir adelante, antes de continuar con los temas que teníamos previsto poner encima de la mesa del análisis esta noche de Hora 25, vamos a actualizar y vamos a reordenar la información que tenemos ahora mismo de lo que está sucediendo en Palma. Juan Antonio Bauzá, adelante. El aeropuerto ha cancelado sus operaciones aéreas porque una veintena de pasajeros de un vuelo entre Marruecos y Turquía se han escapado básicamente del avión después de que haya aterrizado en Son San Joan, en Palma, por un problema médico, por una urgencia médica, según han confirmado desde la Guardia Civil, de uno de los pasajeros. De ese grupo que ha bajado del avión, aprovechando ese parón, ya se ha localizado algunos. Nos confirman desde la Guardia Civil que siguen buscando al resto, no saben el número exacto de personas que están buscando. Como los viajeros que se han escapado se han dispersado por la zona de las pistas, pues evidentemente, por seguridad, pues se ha obligado a desviar los vuelos que tenían que aterrizar en Palma y retrasar las salidas hasta que, evidentemente, como contaba ahora Eladio, la Guardia Civil dé con todos los pasajeros huidos. Echando un vistazo ahora a la página web de AENA, a Infovuelos, decíamos que hay una veintena que estaban entre las 8 y 20 de la tarde y la medianoche previstos para salir, otros prácticamente los mismos para entrar en Palma. Están todos retrasados, los que no habían iniciado el vuelo, y luego los que sí que ya estaban de camino a Palma están siendo desviados, por ejemplo, vuelos desde Berlín, desde Leeds, desde Málaga, desde Madrid. Hay vuelos también que venían de otras comunidades de la península que están siendo, como digo, desviados, la mayoría, según informa también la propia AENA, a los aeropuertos de Ibiza y de Menorca. Bauzá, aclara la Guardia Civil si los detenidos o retenidos o lo que sea que se concrete que son en este momento, si a estas personas se les ha encontrado dentro del perímetro del aeropuerto o en los alrededores, pero ya fuera. No, ese matiz, la verdad es que lo único que nos han confirmado es que se les ha localizado por el tiempo que ha pasado. Si eso ha ocurrido en torno a las 8:30, podríamos decir que hace casi 2 horas. Habrían tenido tiempo más que de sobra para salir de las instalaciones del aeropuerto. Es verdad que son unas instalaciones que están valladas. Eso te iba a decir, que fácil no tiene que ser salir de allí. No lo tienen. Tiempo han tenido, si así lo han considerado, y han tenido la oportunidad, pero físicamente es complicado salir de las instalaciones aeroportuarias, por eso, pues porque están valladas. Por la terminal, pues se antoja más complicado todavía. Así que, bueno, pues casi con toda seguridad se puede hablar de que se les ha localizado dentro de las instalaciones aeroportuarias, pero es algo que a esta hora la Guardia Civil no confía. Venga, actualizamos en cuanto tengamos más información. Bauzá, hasta ahora. Hasta luego. Más allá del mapa sobre las crecientes listas de espera para atención hospitalaria y quirúrgica prácticamente en toda España, un mapa que ya avanzamos anoche, esta noche les queremos hablar de otras listas de espera. No son listas como tal, pero espera sí, y larga. Es la atención primaria. El inicio del embudo del sistema sanitario está ahora mismo en la atención primaria. Si por la entrada del circuito sanitario no hay un acceso fluido, si esa entrada está bloqueada, el resto del sistema se viene abajo. Por ejemplo, se estima que desde que empezó la pandemia, el diagnóstico de las enfermedades crónicas esperadas se ha reducido un 50%. Y aunque ahora se empiezan a recuperar, durante la pandemia se suprimieron los programas de cribado de cáncer, como puede ser el cáncer de mama o el cáncer de colon. Y no ha habido menos casos de cáncer, pero los hemos detectado menos y en consecuencia los hemos podido tratar más tarde. Salvador Tranche, buenas noches.
Buenas noches, Aymar. Presidente de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria. Ahora que la pandemia ya no lo marca todo en nuestro sistema sanitario, ¿cómo definiría usted el momento en el que está la atención primaria en España? Pues es un momento crítico, un momento absolutamente crítico. Estamos muy expectantes a la reunión del Consejo Interterritorial de diciembre, donde teóricamente el Ministerio y las comunidades autónomas van a describir un plan de acción que esperamos lleve un presupuesto asociado para intentar cambiar esta situación, porque el momento es claramente crítico. ¿Y eso en qué se traduce? Por ejemplo, para ir al pediatra, ¿ahora las familias tienen que esperar más o en qué se traduce eso? Se traduce en tiempos de espera en todo, ¿no? En una déficit de recursos humanos muy importante. Faltan, más que pediatras, faltan médicos de familia. Está empezando también a faltar enfermería. Y en una demora muy importante en esta cola de la pandemia, como muy bien has descrito, pues aparecen todas esas atenciones que durante casi 2 años se han demorado, más atenciones ocultas, ¿no? Todos los pacientes crónicos y muy vulnerables que durante este tiempo, pues de forma prudente no han acudido a los servicios sanitarios y ahora necesitan atención, ¿no? Y además hay que recuperar lo que teóricamente esperamos que aparezca, como son los casos que has comentado de cáncer, ¿no? ¿Hay comunidades en las que la situación es especialmente alarmante o se está dando de una forma homogénea en toda España? Es prácticamente generalizado, con diferencias entre unos sitios y otros, pero muy pequeñas, porque la situación es muy similar en todo el territorio. Hay algunas comunidades autónomas pues que han apostado más a lo largo de toda su historia por financiar más servicios hospitalarios, como puede ser Madrid o Baleares, y hay otras que han apostado más por atención primaria, como puede ser Castilla-León o Aragón, ¿no? Pero el estado es crítico en todo el país porque es una consecuencia de años de irse desestructurando los servicios de atención primaria, de desaparición de las gerencias, de no apostar por la medicina de familia, de unas condiciones laborales muy deterioradas que han hecho que muchos médicos de familia que se han formado en este país opten por marcharse al extranjero, etcétera, ¿no? Entonces es el resultado final de muchos elementos que han ido concatenándose. Y luego, de falta de decisión, ¿no? El año 2019 fue un año muy complicado, hubo un Consejo Interterritorial, muchas reivindicaciones a nivel del territorio, pero ninguna de las propuestas que se hizo allí se ha llevado a término, ¿no? Con lo cual también hay una saturación y una falta de credibilidad importante. Ahora mismo, ¿cuántos médicos de atención primaria o qué porcentaje de médicos de atención primaria pueden tener un cupo de más de 1.400, 1.500 pacientes, que es lo que se considera el tope? Pues aproximadamente un 30%. Estamos hablando de casi 35.000 médicos, pues un 30% sobre 15.000. Sí, fundamentalmente zonas urbanas, ¿no? Tenemos un doble problema. Tenemos una zona rural a veces muy desabastecida y con falta de recursos porque no hay médicos para estar en la España vaciada, y por el contrario tenemos zonas urbanas muy sobresaturadas, ¿no? Muy sobresaturadas. Y todo eso se traduce en déficit de asistencia, ¿no? Después de año y medio donde pues, hemos visto, como muy bien has descrito, ¿no? Una reducción de actividades preventivas, los programas preventivos se han cerrado, los pacientes crónicos no han venido. Esos pacientes están, es decir, que a todos esos pacientes demorados tenemos que incorporar a los pacientes nuevos, ¿no? Y además notamos una cosa, Aymar, que nos preocupa, es mucha crispación social, ¿no? O sea, la gente está muy enfadada un poco con nosotros, pero también con el sistema sanitario, con las demoras también del ámbito hospitalario. Es decir, hay cierta crispación, mucho malestar, y nos parece por eso que el momento es delicado, ¿no? ¿Y les preocupa que esa saturación de la atención primaria pueda derivar en un auge voluntario, ¿no? Pero auge de los seguros privados, que la gente diga... Sin duda. Claro, esto no es que nos preocupe más. Se nos ha cortado la llamada. Creo entender que iba a decir, no es que nos preocupes qué está pasando, pero no sé exactamente. Vamos a intentar recuperar esa llamada con el presidente de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, pero esta es una realidad, Munarriz. La percepción de en la pública no me atienden, me busco un seguro privado para beneficio, claro, de las empresas privadas. Bueno, esto ya pasó después de la gran recesión, ahí la curva es clara. Es decir, el impacto que tuvo sobre el sistema sanitario la gran recesión y especialmente sobre la atención primaria, le puedes poner una plantilla encima con el incremento del aseguramiento privado y hay una relación directamente proporcional. Dame un segundo, Munarriz, que hemos recuperado la llamada y te doy la palabra ahora mismo, pero me gustaría que me lo confirmara el señor Tranche. Esto lo están notando, que hay un aumento de gente que se va a los seguros privados ante la saturación de la atención primaria. Sí, se ha multiplicado por 3 o por 4. Hay una relación directa, me parece que decía contertulio, ¿no? Sí, Ángel Munarriz, sí. Ángel Munarriz, sí. Pues totalmente acertada. ¿Cuál es el riesgo aquí, Aymar? Es que si la gente abandona la atención primaria,
y se va a la seguridad, digamos, a los servicios concertados, seguros, etcétera, si la clase media nos abandona, la atención primaria quedará para un sistema de beneficencia y los hospitales quedarán para grandes gastos, todo el tema de pagos de servicios muy caros, técnicas CAR, trasplantes, etcétera, ¿no? Y toda la clase media nos abandonará y la atención primaria quedará como un sistema de beneficencia. Y esto puede ser muy grave para el Sistema Nacional de Salud. Salvador Tranche, presidente de la Sociedad Española de Medicina de Familia Comunitaria. Gracias. Muchísimas gracias, Aimar. Buenas noches. Es tremendo Munarriz eso que cuenta el señor Tranche. Sí, la atención primaria es el gasto más eficiente que se puede hacer en sanidad ya. En 2018 los médicos de atención primaria, las asociaciones, pedían un 25% del gasto sanitario dedicado a atención primaria. Estoy seguro de que eso es algún punto más de lo que se necesita, porque siempre se pide por encima, pero estamos lejos, creo que estamos en torno al 14%. A mí un médico me lo explicaba de una manera muy gráfica, me decía, la atención primaria es estar en contacto con un chaval que apunta a obesidad durante su infancia y adolescencia y seguirlo. No invertir en atención primaria probablemente sea una costosísima operación de cirugía bariátrica cuando ya sea adulto. Es decir, la inversión se amortiza, está más que estudiado que es la más eficiente, y además la atención primaria, los médicos de atención primaria eran los que ya antes de esta crisis más síntomas de agotamiento y de hartazgo daban. En 2018 hubo unas movilizaciones importantes ya de la sanidad, en Andalucía por ejemplo las hubo y muy potentes, y los médicos de atención primaria estaban ya advirtiendo de que el sistema estaba dando muestras de agotamiento. Lógicamente el embudo formado por la pandemia yo creo que ahora mismo hace que se forme en torno a él una tormenta perfecta. Hay una cuestión, digamos que la penetración de intereses privados, no solamente del aseguramiento privado, es mucho más llana cuando el primer contacto que tiene la población con su sistema sanitario es un contacto incómodo, poco cálido, difícil y lento. Pero que la gente se haga un seguro privado per se no tiene por qué ser negativo, a lo mejor que lo tenga todo el mundo, evidentemente, sí, per se no. Ahora, la pérdida de facto de universalidad de la atención primaria, es decir, que la gente deje de ver como algo suyo, ha dicho clases medias, lo ha dicho el entrevistado, es decir, que la gente empiece a sentir que su solución para su salud es una solución que debe buscar individualmente, y que se pierda de facto la universalidad y quede como un sistema de beneficencia la atención privada para quien no puede pagarse. A su vez va a repercutir en un círculo vicioso, una menor demanda de inversión por parte de la ciudadanía en atención primaria, y en fin, eso es un fenómeno que no tiene buen destino. De Prada. Bueno, y además que yo creo que con el tiempo pasará lo que ocurre en Estados Unidos, ¿no? Es decir, que bueno, sí se mantiene esa atención primaria como servicio de beneficencia mínimo, pero luego esos tratamientos costosos llega un momento en que la sanidad pública deja de prestarlos, ¿no? Y el deterioro, o sea, una vez que el deterioro empieza, yo creo que el deterioro va creciendo. Lo que es evidente es que, claro, a muchas personas, lo ha dicho Munarriz, ¿no? Pues no les apetece ir a una consulta de atención primaria en donde les van a dedicar poquísimo tiempo, en donde el médico está saturado de trabajo, en donde además tiene que hacer lista de espera, en donde, bueno, esto es evidente que es una cuestión que hay que reflexionar, ¿no? También es verdad que muchas veces la gente recurre abusivamente a la atención primaria. A mí me gustaría saber hasta qué punto esta saturación que existe en las consultas de atención primaria muchas veces no está motivada también por personas que desarrollan conductas un poco hipocondríacas, ¿no? Este es un tema que también habría que hablar. Y luego, hombre, es evidente que también estamos hablando de una situación que ya se ha dicho aquí, ¿no?, reiteradamente, que ha agravado mucho el coronavirus. Se supone también que en los próximos meses o en los próximos años, si el coronavirus nos abandona o al menos no se convierte en una compañía tan tétrica, pues se supone que esto puede mejorar. Ahora, si esto no mejora, yo creo que el deterioro de la sanidad pública va a ser creciente. Lola. Bueno, yo creo que efectivamente la pandemia pues ha empeorado, en fin, han empeorado enfermedades y no se han detectado otras. Por tanto, la situación de las listas de espera es inevitable que estén peor.
Pero a pesar de eso, yo creo que también la pandemia ha hecho que la sociedad española no vaya a permitir que se produzca un deterioro mayor de la inversión en ese ámbito. O sea, creo que la concienciación social respecto de la sanidad pública ha aumentado varios enteros en los 2 últimos años, ¿no? Hemos tenido una sanidad pública española que ha demostrado un gran nivel profesional y de recursos hasta cierto punto, ¿no? Y la gente no creo que eso quiera echarlo a perder. O sea que a pesar del enfado y de lo que pueda venir, yo creo que va a haber una exigencia ciudadana a los políticos para que cumplan al menos parte de esas promesas que nos han hecho en los 2 últimos años, ¿no? Un apunte a eso. Por una parte sí, yo creo que hay una concienciación colectiva de que la sanidad evidentemente tiene que estar reforzada, ¿no? Pero por otra parte hay un discurso que se ha abierto mucho paso a favor del aseguramiento privado y desconfianza de la atención primaria pública. Se suele decir mucho que España es un país de propietarios de vivienda y que hay una mentalidad de propiedad de vivienda, que a la gente no le gusta estar de alquiler. Eso se ha creado. Es decir, yo observo que de la misma manera que ha habido una sobreinformación sobre el fenómeno de la ocupación de viviendas, que a su vez genera una sobrepreocupación sobre el problema, en este caso es un problema que sí existe, es decir, los problemas de acceso a la atención primaria, y que está en la conversación cotidiana, el hecho de que cuando tú vas al centro de salud no te van a atender bien, van a tardar mucho, porque además los números tardan en plasmarse. En sanidad tenemos los números cerrados del año 2 años después, ¿no? Pero la experiencia, quien no la ha vivido en primera persona conoce a alguien que la ha vivido en contacto desagradable con la atención primaria. Esto va incidiendo también en la mentalidad y va cambiando el tipo de relación psicológica que tenemos con el sistema. Yo creo que sí, que en abstracto todos estamos de acuerdo en que tiene que haber un gran sistema de salud pública y una gran atención primaria, pero la ideología del sálvese quien pueda, que en vivienda ya está muy asentada, y creo que también se puede abrir paso en el ámbito sanitario. Hablando de ámbito sanitario, las mujeres solteras, las lesbianas y las mujeres trans los hombres trans con capacidad de gestar, o sea, hombres, pero que nacieron en cuerpos de mujeres, estos colectivos van a volver a tener derecho a la reproducción asistida en la sanidad pública, un derecho que perdieron cuando el gobierno del PP hace 7 años las excluyó de esta prestación. Lo que hizo Rajoy fue determinar que solo las mujeres con pareja, y además hombres, o sea, con pareja heterosexual, podían acceder a la reproducción asistida. Solo podían hacer las mujeres con parejas hombres. Y a partir de ahora esto ya no va a ser así. Ni la orientación sexual ni el estado civil van a determinar quién puede o no puede acceder gratuitamente a la reproducción asistida en la sanidad pública. Mariola Lurido, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Todo el protagonismo del acto de la ministra Darias fue para las activistas trans y el colectivo LGTBI, con los que la parte socialista del gobierno quiere reconciliarse después de las tensiones por la polémica de la ley trans. Sanidad quiso darle mucha relevancia al acceso gratuito a la reproducción asistida también para los hombres transexuales que nacieron mujeres y se han cambiado de sexo. Aparecerán como personas trans con capacidad de gestar, lenguaje que levanta ampollas en el feminismo clásico. Para la ministra Darias, la orden es un blindaje de los derechos recortados por el gobierno de Rajoy. Es un día de restitución de derechos. Derechos que nunca tenían que haberse suprimido. Contribuimos a tener una sociedad, para mí, mucho más decente. Fue la exministra Mato la que tomó en 2013 la decisión de excluir a las lesbianas y mujeres solas de la financiación pública de estos tratamientos, una discriminación ideológica que justificó con problemas de infertilidad. Ya le digo que es criterio médico, no es criterio político, desde luego no es un criterio partidista. Yo creo que usted sabe perfectamente lo que es un problema médico, ¿no? En esta cuestión no creo que la falta de varón sea un problema médico. La mayoría de las comunidades autónomas fueron devolviendo en los últimos años un derecho que Andalucía y País Vasco nunca limitaron. La orden firmada hoy entrará en vigor la próxima semana. Hora 25. Aimar Bretos. Vamos a hablar ahora en Hora 25 de un asunto que preocupa a muchísima gente. No hay grupo de WhatsApp, conversación entre amigos o café en el trabajo en el que no se haya colado esta semana la pregunta de ¿puede haber, de verdad haber un apagón en España o en Europa? Bueno, aunque no hay ninguna razón objetiva, ninguna para ese alarmismo. De hecho, según los expertos es lo contrario. Hay todo tipo de razones para pensar que el riesgo de un apagón es ínfimo, pero la psicosis existe, se contagia,
se contagia mucho por WhatsApp y por eso vamos a aclarar esta noche las dudas con información y con datos. Si usted no sabe de qué le estamos hablando, se lo resumo yo. Resulta que Austria ha lanzado una campaña oficial, una campaña de publicidad para explicar a su población qué tiene que hacer para sobrevivir a un apagón eléctrico de gran magnitud. El vídeo ha cruzado fronteras, ha llegado aquí y muchos españoles empiezan a creer que eso puede ocurrir. Marisol Rojas. Así empieza el vídeo del ejército austriaco que se ha hecho viral. Son casi 4 minutos donde vemos cómo una familia sobrevive a un apagón eléctrico. El vídeo no explica ni qué ni quiénes lo provocan. Mit einem Blackout muss man immer rechnen. Pasan 3 días sin luz mientras el ejército trabaja para proteger comercios o bancos. La gente me pregunta, bueno, es que no tiene ningún sentido. Escuchamos a Fernando Ferrando, es ingeniero y ha ocupado altos cargos en grandes empresas energéticas españolas. Ahora es el presidente de la Fundación Renovables. Si nos comparamos con años anteriores, estamos mucho mejor en lo que serían las reservas estratégicas de gas. Tenemos entre 40 y 43 días cuando por ley deberíamos de tener un 20 días. No hay ningún elemento que nos pueda hacer pensar que estamos, en cierta manera, en un riesgo de un apagón. Por tanto, que el precio que se esté cerrando en el mercado mayorista de la electricidad sea muy alto no tiene nada que ver con que no tengamos las fuentes de energía necesarias para mantener el funcionamiento del sistema eléctrico. Entonces, ¿por qué el ejército austriaco o Protección Civil de Alemania han estado lanzando alertas de este tipo? Fernando Arancón dirige la web de análisis internacional El Orden Mundial. En muchos países del centro de Europa hay una cultura bastante amplia y que dura décadas, desde la Guerra Fría, de estar preparados ante un suceso eventual catastrófico, llamémosle, que podría ser, por ejemplo, una invasión. Entonces, durante décadas se ha alimentado desde el punto de vista de la seguridad nacional y con una conciencia ciudadana que la población esté preparada ante un suceso extremo. Pero se ha conseguido provocar un apagón eléctrico. Esther Paniagua ha estudiado ese peligro en su ensayo Error 404, el primer antecedente, Ucrania en 2016. Piratas informáticos, en este caso rusos, usaron un programa informático llamado Industroyer, que fue diseñado para tirar abajo la electricidad en ciudades enteras. También en 2017, un grupo de piratas informáticos rusos logró obtener acceso remoto a las salas de control de muchos proveedores de energía de Estados Unidos. Podrían haber usado este control para cerrar redes y causar apagones. No lo hicieron, demostraron que era posible. Aquí Red Eléctrica ya ha dicho que no hay ningún indicio objetivo de que pueda ocurrir un gran apagón. Además, Interior exige unos condicionantes mínimos a los propietarios de infraestructuras críticas para evitar que cualquier ataque, tanto físico o cibernético, pueda provocar efectos graves sobre la población. Pero a pesar de eso, siguen entrando clientes en las ferreterías. Las ventas en cuanto a linternas y cocinas de estas de butano y todo esto ha subido bastante en las últimas 2 semanas. A raíz de que se ha ido anunciando en las redes sociales lo del tema del apagón europeo, se ha notado muchísimo la venta. La gente mayor es la que más le asusta el tema este. Tienen ya concienciados de qué va a pasar y... Víctor hizo a primera hora el pedido a su proveedor y cuando entramos en la ferretería le acababan de confirmar que va a tener que esperar. De momento no hay stock de cocinas de gas ni linternas. Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica. Buenas noches. Muy buenas noches, Aymar. Muy buenas noches a todos. ¿Puede ocurrir en España un gran apagón? Yo quisiera tranquilizar a todos los que nos están escuchando porque realmente no hay motivos para pensar que en España pudiera darse, ni en Europa, pero bueno, desde luego en España una circunstancia dramática como la que se estaba relatando en lo que acabamos de escuchar, ¿no? O sea que lo primero es mensaje de absoluta tranquilidad. Y bueno, tenemos un sistema eléctrico estupendo y ahora podemos profundizar un poco en él, muy diferente del sistema que pueden tener otros países como por ejemplo Austria, ¿no? Y eso nos da mucha seguridad. ¿En qué sentido es diferente y por qué nos garantiza esa seguridad? Es diferente porque tenemos muchas más tecnologías disponibles para producir la electricidad. No dependemos solo del gas, ni desde luego dependemos del gas que procede de Centro Europa. Tenemos hasta 14 tecnologías distintas de producción de energía eléctrica. La más importante en España es la eólica. Si tenemos 112.000 megavatios de energía eléctrica en toda España, la eólica es el 25%. Después tenemos 5 combinado, hidráulica, son la fotovoltaica, nuclear, cogeneración, carbón, turbinación. Hay muchas alternativas en el caso de que pueda darse una escasez de gas. Luego tenemos un sistema que es muy fuerte en el sentido de que cuando se produce una perturbación o
falla cualquier sistema, está preparado para poder asumirlo sin ningún tipo de incidencia para los usuarios, porque está diseñado así desde el punto de vista de la ingeniería. Luego tenemos además unas enormes garantías de ciberseguridad. Es una de las mayores inversiones que hace Red Eléctrica en la protección de sus sistemas, de manera que ningún ataque informático pudiera derivar en una falta de electricidad. Además, la potencia que tenemos instalada en total, esos 112.000 megavatios, son más del doble de la punta de potencia y de demanda. La punta de potencia es el punto máximo que demandamos como país en un momento al día. Tenemos capacidad de generar el doble. El doble. Tenemos 112.000 megavatios y, por ejemplo, lo máximo que hasta ahora se ha dado fue en 2017, en diciembre, 45.500. En Filomena, el año pasado, en enero, fueron 42.200. Hasta 112.000 hay mucha capacidad de producción por encima de la demanda. Entonces, en ese sentido, el hecho de estar muy desconectados de Europa, porque solo estamos conectados por Francia con una interconexión muy pequeña, solo del 3% de esos 112.000, nos obliga a ser autosuficientes. Y eso hace que nuestro sistema se haya configurado de forma mucho más sólida que otros países de Europa que tienen más interconexión. Entonces nosotros, pues nuestra capacidad instalada, por nuestras diferentes tecnologías, por nuestra potencia en renovables, por la excelencia del sistema tal y como está diseñado, tanto físicamente como la parte cibernética, tenemos un sistema que hace, pues la verdad es que muy posible que pueda ocurrir un apagón de esa naturaleza. Hace mucho hincapié en la seguridad cibernética. ¿Son habituales los ataques cibernéticos contra nuestro sistema eléctrico? Bueno, nuestro o el del resto de países. Bueno, yo creo que los piratas informáticos intentan continuamente acceder a todos los sitios. Desde luego nosotros no hemos tenido absolutamente ninguna incidencia y además, bueno, tenemos habitualmente ejercicios de simulación de posibles ataques informáticos para que estemos siempre preparados. Evidentemente lo hacemos con el CENEPIC, que es con el Centro de Control de Infraestructuras Críticas, y con el Ministerio del Interior y bueno, con todas las fuerzas de seguridad. Estamos perfectamente preparadas. Yo quiero recordarle que tú contarás, Aymar, que este verano, el 24 de julio, hubo una perturbación muy importante en el sistema por un fallo en la red de Francia. Nos quedamos desconectados completamente de Europa, es decir, fuimos autosuficientes y en menos de una hora estaba repuesta una demanda que equivaldría en potencia a 4 centrales nucleares y media. Y en menos de una hora estaba todo repuesto en España, ¿no? Entonces esto tiene que tranquilizar bastante a todos los que nos escuchan y que bueno, que su modo de vida habitual no se vea perturbado más allá de lo que ellos mismos deseen por un miedo que es infundado. Tienen que estar estos días ustedes jurando en todos los austríacos por la que han montado con este vídeo, ¿no? No, fíjate, Aymar, que nosotros en el centro de control que de Red Eléctrica, que es el corazón del sistema donde se controla cada segundo lo que está pasando en toda España, allí tenemos los operadores que trabajan 24 horas al día, en turnos de 8 horas. Y en cada 4 segundos recibimos 250.000 señales de todo el sistema eléctrico y cada 4 segundos se chequea que está todo correcto. O sea, la garantía que da un sistema tan potente como el nuestro a mí me deja muy tranquila y por eso me asomo a esta ventana que me ofrecéis para tranquilizar a los que nos escuchan. Hay otro miedo, lo sabe usted, de las personas que temen el gran apagón, es que haya una tormenta solar que deje fritos los sistemas electrónicos. ¿Esto es posible? Bueno, yo no soy física ni soy astrónoma, ¿no? Pero yo hasta donde sé creo que eso es un imponderable de lo que muy difícilmente se podría salvar cualquier tipo de maquinaria electrónica, ¿no? Pero vamos, nosotros estamos preparados para que los oyentes lo puedan saber para operar sin telecomunicaciones, es decir, aunque estamos operando por fibra óptica, obviamente con todas las medidas de telecomunicaciones modernas, pero podríamos seguir operando a través de un teléfono vía satélite y a través de los otros procedimientos que están escritos en papel. O sea que el sistema está preparado para cualquier incidencia, incluso para volver a cómo se operaba cuando las telecomunicaciones no estaban tan avanzadas como ahora. Entonces, usted, que es la máxima responsable de la red de electricidad en España, que se llama Red Eléctrica, usted que es la máxima responsable, ¿qué les dice a los españoles que están yendo, lo acabamos de escuchar, a las ferreterías a comprar camping gas, linternas, pilas, velas? Bueno, yo evidentemente no tengo que decirle a los españoles lo que ellos deben hacer. Yo puedo tranquilizarles en el sentido de que si su miedo es un apagón prolongado que pudiera dejarse en suministro a nuestro país durante días suficientes o de tiempo suficiente para hacer la vida cotidiana imposible o incómoda, no deben tener miedo a eso porque en ningún caso se va a producir en nuestro país. Evidentemente, yo en una tormenta solar no puedo hacerme responsable, pero más allá de eso sí que puedo dar un mensaje de tranquilidad. De hecho, en toda la historia de nuestro sistema no ha ocurrido nunca, ni siquiera en perturbaciones
informaciones tan potentes como la que ocurrió este verano, ¿no?, con Francia. Así que creo que podemos estar muy tranquilos. Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica, le agradezco que haya aceptado nuestra propuesta de estar aquí esta noche. Gracias, de verdad. Nada, es un placer. Gracias, Aimar. Gracias a todos. Hora 25. Aimar Bretos. Está siendo esta una turbulenta noche de radio, y nunca mejor dicho, pero cuando la actualidad se cruza, se cruza. Vamos a volver al aeropuerto de Palma. Lucía Bórquez, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Porque para los oyentes que se acaben de incorporar, les contamos, ha sucedido algo realmente extraño e inédito esta noche en el aeropuerto de Palma. Un vuelo que viajaba desde Marruecos hasta Turquía y que teóricamente no iba a pasar por España, no iba a hacer escala en España, ha pedido permiso para aterrizar de emergencia por una supuesta emergencia médica, y en ese momento una veintena de personas se han escapado del avión, han bajado sin autorización y han empezado a correr por las pistas intentando fugarse. Sabemos que la Guardia Civil ha detenido a algunas de esas personas, pero ahora mismo, Lucía, allí tú estás en el aeropuerto. ¿Cuál es la última hora? Pues el aeropuerto de Palma a esta hora está alarmantemente vacío, teniendo en cuenta que esta noche había alrededor de 40 vuelos programados. Aquí en la terminal de llegadas hay personas que están esperando a familiares que tendrían que haber llegado hace rato, y pasajeros que han decidido abandonar los aviones ante la demora y la incertidumbre sobre el retorno de la operatividad a las pistas aquí del aeropuerto de Son Sant Joan. El relato de todos los que hasta ahora salen de la zona de seguridad, de la zona de equipajes de la terminal, es parecido. Las tripulaciones han hecho desembarcar al pasaje y les han dado la opción bien de marcharse, de gestionar los cambios de vuelo con las compañías, de pasar la noche en algún alojamiento de Palma, o bien de quedarse en la misma terminal de salidas esperando a que se restablezca la operatividad en el aeropuerto y su vuelo pueda salir. Sin embargo, muchos de los que van saliendo, esto es un goteo muy lento de personas, desconfiaban de que la operatividad se vaya a retomar esta noche. Nos han dicho, decía una pasajera, que esto puede tardar 1 hora, 2 horas o 5, que nadie lo sabe. Un grupo de madres, por ejemplo, comentaba que sus hijas volaban procedentes de Granada, que han estado en la pista dentro del avión más de 1 hora, hasta que finalmente les han comentado que el vuelo iba a despegar camino de Barcelona, porque el aeropuerto de Menorca, que es uno de los más cercanos, ya estaba cerrado. Escuchamos a una de estas madres. Me he metido en el mostrador de información y ya han explicado lo de un vuelo. Que no tienen ni agua ni comida y no le quieren dar ni agua ni comida. Marroquíes, que se han escapado, que las pistas estaban ocupadas, y así vamos con información a cuentagotas. Y con ellas, que sí que se están comunicando, pero que como son muy jovencitas se agobian mucho porque... Lo que comentaban muchos de los pasajeros es que las propias tripulaciones les han informado de que había un problema porque había pasajeros que habían saltado de uno de los aviones y que estaban por las pistas y que la Guardia Civil estaba tratando de localizarlos. Jorge Carrillo, muy buenas noches. Buenas noches. Sobrecargo retirado, ayúdenos a entender cómo se gestiona una situación así, que un pasajero o un grupo de pasajeros se baje sin autorización del avión y se ponga a correr por las pistas. Entendemos que en este caso concreto intentando fugarse, intentando salir del aeropuerto y quedarse en España. Bueno, yo creo que hay una primera parte que es una comunicación antes de aterrizar desde el avión por parte del comandante, explicando que tiene un caso de una emergencia médica y que no puede esperar llegar a Estambul, que necesita desembarcar a ese pasajero para unos cuidados urgentes, y eso lleva a la autorización de aterrizar. Es un procedimiento normal. Nos ha ocurrido en Iberia tener que pedir permisos de ese estilo en algunos casos, hace años. Recuerdo un caso en San Juan. Una vez que el avión aterriza, yo me imagino que habrán acercado una escalera, habrá venido la ambulancia de turno con la asistencia médica y se habrán acercado una escalera normal de avión, porque probablemente no hayan acoplado el avión a una de las pasarelas del aeropuerto, probablemente la hayan dejado en una posición remota. Una vez que la escalera se ha aproximado, como no se supone ninguna situación extraña que pueda llevar a la necesidad de una movilización de seguridad en torno a la aeronave, la única presencia
que se han encontrado esos pasajeros que han querido escaparse es la presencia pues o de un sobrecargo o de una sobrecargo o de 3 auxiliares que estaban en el avión, que evidentemente no están para oponer resistencia, ni están preparados para esto. Entiendo que estas situaciones están muy protocolizadas, ¿no? ¿Qué pasa ante una situación así? Bueno, la primera parte está perfectamente protocolizada. Luego, una vez que esos pasajeros fuerzan la bajada a la pista es un recinto cerrado por razones de seguridad, que no tiene comunicación con el exterior. Por consiguiente, yo me imagino que la Guardia Civil estará buscando a esas personas. El aeropuerto de Palma es un aeropuerto complicado. ¿En qué sentido? En el sentido que es un aeropuerto de mucha extensión, con varias ramificaciones, y entonces pues la búsqueda efectivamente es una búsqueda que puede durar un tiempo, entre otras cosas, porque entre el momento en que esa gente habrá salido del avión y el momento en que la Guardia Civil haya podido empezar realmente a hacer la búsqueda, pues pasa tiempo, y no hay unidades, me imagino, de Guardia Civil en número suficiente para este tipo de búsqueda, que no está previsto en principio en ningún aeropuerto del mundo. Señor Carrillo, cuando un avión así pide aterrizar, usted me ha dicho que no es habitual que se envíen agentes de seguridad o de la Guardia Civil, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. No es habitual que estén asistiendo allí a la ambulancia que se acerca para llevarse al enfermo. No, o en todo caso los que pueden asistir son algunos miembros de los cuerpos de seguridad, pero no en una cantidad como para parar una situación de ese estilo. Claro. No hay una disponibilidad de fuerza de seguridad permanente para una situación de ese estilo. Realmente impactante lo que está pasando esta noche allí en Palma. Jorge Carrillo, sobrecargo, retirado. Muchísimas gracias por ayudarnos a entenderlo un poco mejor. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a ustedes. Juan Antonio Bauzá, tenemos datos actualizados de cómo está afectando esto al tráfico aéreo en Baleares ahora mismo, que está literalmente hecho un sin Dios. Sí, en concreto en el aeropuerto de Palma, pendientes de operar quedan 27 llegadas y 20 salidas desde que se dio inicio a este incidente, poco antes de las 8:30 de la tarde, y ha habido 9 desvíos, en total 5 a Barcelona, 2 a Mahón, Menorca, y otros 2 a Valencia, ninguno a Ibiza, que era lo que en un principio se había informado desde AENA. 9 desvíos, 5 a Barcelona, 2 a Mahón, Menorca y 2 a Valencia, pendientes de operar 47 vuelos, 27 de llegadas a Palma, 20 de salida. Y la Guardia Civil sigue sin informar, Bauzá, del número exacto de personas a las que ya ha conseguido encontrar en las pistas. No, de momento siguen manteniendo la información que nos han dicho hace prácticamente media hora, que se ha localizado a algunos de ellos, siguen en la búsqueda. La Policía Nacional sí que está buscando también por los alrededores del aeropuerto y también por los alrededores de Palma, con lo cual se trabaja con esa hipótesis de que hubieran podido salir de las instalaciones. Así que de momento es lo que sabemos hasta ahora. Policía Nacional buscando alrededores de Palma y alrededores del aeropuerto, Guardia Civil dentro de las instalaciones aeroportuarias. Bauzá, para quien no conozca bien la zona, ¿el aeropuerto de Palma está muy lejos de la ciudad? ¿Está aislado, digamos, o no? Hombre, aislado no, las distancias pues son relativas. Es verdad que desde el centro de Palma en coche, si no hay atasco, en prácticamente 10 minutos o 15 puedes ir desde el centro de la ciudad al aeropuerto de Palma. Está cerca de la zona de Playa de Palma, caminando, por ejemplo, desde el aeropuerto para llegar a Playa de Palma, que es quizás la localidad o la zona de residencia que más cerca esté del aeropuerto. En 25-30 minutos caminando se puede llegar ya al primer núcleo urbano que esté más cerca de la zona. Hora 25. Aimar Bretos. Juan Manuel de Prada, ¿cómo estás viviendo? ¿Qué te sugiere la guerra intestina que se está librando en el PP entre Pablo Casado y Isabel Díaz Ayuso? Guerra a cielo abierto, además. Bueno, vamos a ver, yo creo que es una radiografía, ¿no?, de la situación de la derecha, ¿no? Por una parte, una lideresa
que está muy crecida porque sabe que en estos momentos pues es la referencia del votante de derechas, es la mujer que ha humillado, digamos, al todopoderoso Partido Socialista en la Comunidad de Madrid, es la mujer que ha hecho morder el polvo y que ha acabado con la carrera de Pablo Iglesias, la carrera política, y es la persona que en estos momentos el votante de derechas, al menos madrileño, y lo que podríamos llamar en términos amplios Castilla, pues percibe como la posibilidad de un cambio político, ¿no? Y por otra tenemos a alguien como Pablo Casado, que está inseguro y que teme, evidentemente. Isabel Díaz Ayuso de aquí a los próximos 2 años no va a hacer ninguna cosa rara. Isabel Díaz Ayuso se está preparando para una derrota de Pablo Casado, y yo creo que Pablo Casado al querer impedir que ella acapare poder en el partido a través de la presidencia del Partido Popular de Madrid, lo que está demostrando es que tiene miedo a la derrota y que por lo tanto no quiere que esa derrota, esa hipotética derrota, lo pille con una Isabel Díaz Ayuso que controla a gran parte del partido, ¿no? Entonces a partir de ahí se desata una guerra en donde honestamente pues creo que mina mucho el cartel, digámoslo así, de Pablo Casado, porque lo hace. Generalmente las personas mediocres tienen miedo de que quienes les rodean en su equipo, esto pasa pues en los medios de comunicación, por ejemplo, ¿no? Pues el director de un periódico, cuando es mediocre, no quiere tener colaboradores brillantes, y yo creo que Pablo Casado en estos momentos está mostrando esta imagen, ¿no? Está mostrando esta imagen. Claro, lo que podríamos aquí discutir es por qué Isabel Díaz Ayuso es en estos momentos la referencia del votante de derechas, ¿no? Pues seguramente porque no hay otras personas más brillantes. Y a mí me da pena sobre todo por la figura del que yo creo que verdaderamente sí es el político más destacado y más brillante de la derecha en estos momentos, que es Almeida. Yo creo que Almeida lo deja en muy mal lugar, porque a Almeida le toca hacer un papel de acólito de Pablo Casado, por una parte, por otra parte no está nada a gusto él en ese papel. No, es un papel horrible. Es que, vamos a ver, Almeida es un político al que Pablo Casado está estrangulando. Lo querrá muchísimo, será amiguísimo suyo, pero hay amistades que matan, ¿eh? Recordemos lo que hizo Macbeth con su amigo Banquo, ¿no? Y la verdad es que creo que sí, que Almeida es un político que indudablemente yo creo que era el que concitaba más posibilidades, porque es un hombre que defiende con ardor unos principios, pero al mismo tiempo tiene una moderación y tiene unas capacidades que creo que en estos momentos no tienen otros políticos de la derecha, y me parece que su destino cada vez más es hacia la irrelevancia, precisamente porque le han hecho un bocadillo, ¿no? Lola, ¿cómo lo ves? Bueno, estamos viendo una guerra de poder avanzada, ¿no? Efectivamente, yo creo que ya está esperando a la derrota de Casado, y que por tanto está pues trabajando el terreno. A mí me sorprende que Casado haya caído tan fácilmente en la trampa, ¿no? Porque dado ese planteamiento, pues seguramente lo más inteligente, creo yo, sería pues dejar que intente ser la presidenta del PP madrileño, porque además es que es difícil de justificar que no lo sea. Es difícil que después de su resultado electoral, siendo la líder, digamos, de los votantes, no pueda serlo del partido en la comunidad, ¿no? De hecho, hasta Feijóo, que no creo que sea su mayor admirador, pues comentaba que lo habitual es que los presidentes autonómicos presidan también el partido, ¿no? A nivel regional. Por tanto, en meterte en esa batalla, lo único que hace es que si ahora otra cosa que es difícil de argumentar en contra, te pones en contra de unas semiprimarias, ¿no? Que es lo que quiere organizar, algo así, Ayuso, pues claro, si finalmente se celebran y Ayuso gana, se va a leer que Casado pierde. Y si Ayuso perdiera, cosa harto improbable, pues también acaba por perder Casado, porque al fin y al cabo pierde el PP más poder en la comunidad autónoma, ¿no? Yo creo que, teniendo en cuenta que ni Andalucía está con Casado, ni Galicia está con Casado, ni en Cataluña está con Casado,
crearte un nuevo problema también en Madrid, bueno, pues deja que tenga su protagonismo, deja pues que alcance su cuota de poder e intenta que en las próximas generales puedas poner las cosas en su sitio, ¿no? Yo creo que ha sido una estrategia poco inteligente por parte de Casado enfrentarse a Ayuso en este momento. Munarriz. Yo creo que Ayuso hace lo que hacen todos, es decir, en España las bicefalias no funcionan, el que tiene el poder institucional quiere el poder orgánico. Cuando eso no ocurre siempre hay tensión, hay nervios. Ocurrió en su momento en Andalucía con Chávez y Griñán, acaba de ocurrir hace muy poco con Díaz y Espadas. Yo creo que en Unidas Podemos no tienen bien resuelta la situación de eso solo funciona en el País Vasco, ¿eh? Eso, y lo tiene en los estatutos y reglamentado hasta límites extremos, ¿no? Y cuando se deja implícita la bicefalia no funciona, porque el que tiene el poder institucional quiere el control del partido siempre, y además es un poco de cajón, la razón juega un poco de parte de Ayuso en este caso, es decir, Feijóo es el presidente del PP en Galicia, Juan Manuel Moreno Bonilla lo es en Andalucía, y a nadie se le ocurre discutir. Lo que pasa en Madrid es que en Madrid todo tiene un grado más de temperatura, es decir, las reglas del poder allí son más duras, y yo creo que todo es un poco más a cara de perro, y es una lucha mucho más descarnada, y sí que creo que se lee como un desafío por parte de Casado, que su reacción desvela un punto de inseguridad. Dicho lo cual, me voy a arriesgar con un paralelismo, no una equivalencia. Yo creo que los dirigentes políticos en parte los construyen sus adversarios. Es decir, yo soy de los que piensa que Pedro Sánchez no hubiera llegado a gran cosa sin Susana Díaz. Lo he pensado siempre. Es decir, yo creo que esa rivalidad que tuvieron lo engrandeció. Yo creo que si Casado sabe jugar en parte sus cartas, y teniendo en cuenta que Ayuso es una persona que a no todo el mundo le gusta, es decir, Casado tampoco puede permitir que todos los pulsos que ella le echa él no entrarán en ninguno. Si él considera que hay un desafío a su autoridad en este punto, pues también creo que aunque en parte desvele debilidad, tiene también una oportunidad de reafirmarse, ¿no? Porque, insisto, los perfiles políticos, yo creo que Casado es un personaje paradójico, es decir, creo que casi nadie le reconoce un papel brillante al frente del Partido Popular, creo que es prácticamente unánime, pero al mismo tiempo está en una posición en la que no es descartable que acceda al poder, ¿no? Y yo creo que él también se reivindica, funcionando un poco contra Ayuso en la idea de que él no se deja. No se deja pisar. No creo que tiene también una lógica personal de reivindicación de su liderazgo, ¿no? A pesar de que desvele un punto de debilidad. Yo ahí no estoy de acuerdo, porque creo que esa reivindicación de su liderazgo lo que muestra es que es un perdedor, porque en el fondo él hace todo eso, efectivamente, que es algo ilógico, lo habéis dicho, ¿no? Lo habéis dicho, que es normal que el presidente de una comunidad autónoma sea el líder del partido, ¿no? En esa región, ¿no? Y yo creo que él ahí lo que demuestra es que se teme perdedor, y sabe que siendo perdedor en unas elecciones nacionales, automáticamente por aclamación, Isabel Díaz Ayuso, máxime teniendo el control del partido en la Comunidad de Madrid, inmediatamente va a coger su puesto, ¿no? Y la verdad es que creo que la imagen que traslada al votante del Partido Popular, o al hipotético votante del Partido Popular, es la de un líder temeroso, que además quiere aplastar a aquellos que descuellan. Y bueno, a uno lo ha aplastado simplemente poniéndolo de acólito suyo, que es Almeida, y a la otra planteándole esta especie de represión de sus posibilidades naturales, y yo creo que esto es nefasto para Casado, es mi opinión, ¿eh? Lola. No, sí, yo ya comentaba que no me parece una estrategia muy lúcida por parte de Casado. En fin, también es verdad que hace ya tiempo que este tipo de pulsos a las estructuras oficiales de los partidos, como el que está haciendo al fin y al cabo Ayuso, no suelen salir bien para las estructuras oficiales del partido. Es decir, vivimos en una época en que el erigirse en contra de aquello que se supone que viene predeterminado por las alturas tiene premio. Vamos, Pedro Sánchez creo que lo demostró sobradamente, y que no sé hasta qué punto en este caso también puede darse una situación similar. Y alguien que yo creo sinceramente que no tiene los apoyos necesarios como para erigirse en líder del Partido Popular, como es Ayuso, porque creo que más allá de las fronteras de Madrid y Castilla, ¿no?, que antes lo decía Juan Manuel, es un fenómeno limitado, se le está haciendo más grande de lo que en realidad es. Sobre cruentas batallas internas. ¿Pero qué broma es esta? Con Miguel Ángel Aguilar.
Miguel Ángel Aguilar, buenas noches. Muy buenas noches, Aymar. ¿A qué te recuerda a ti lo que está pasando en el PP? Porque tú batallas intestinas en partidos has vivido y cubierto muchas. Efectivamente. Bueno, me recuerda a una cosa muy elemental. Antes de perder las elecciones, los partidos deben generar una división interna fuerte. Eso ya les conduce directamente al precipicio de la derrota. Y eso se ha visto en multitud de ocasiones, y no solo como ahora en el Partido Popular, donde es, en fin, realmente muy llamativo el nivel de incandescencia que ha tomado la incompatibilidad entre unos y otras, sino en el Partido Popular, en el Partido Socialista, en el Partido Comunista, en otros partidos de menor remembranza histórica. Y es que es así. La derrota no viene sola, la derrota hay que prepararla y con cuidado. Y hay ocasiones en que a un partido le va tan bien, imaginemos el Partido Popular en las encuestas, que es preocupante que le vaya tan bien. Y entonces el partido toma conciencia de esa angustia de que le predicen la victoria por todas partes, y entonces se dedica a eso que se dice en el fútbol, a meter goles en su propia meta, de manera que al final en una competición gana no el que ha metido más goles, sino el que ha metido menos goles en su propia meta. Y eso es un poco a lo que estamos asistiendo, además. Miguel Ángel, un abrazo. Muchas gracias. ¿Pero qué broma es esta? Con Miguel Ángel Aguilar. Y vamos a volver a Palma, en Mallorca, porque ahora mismo una veintena de coches de la Guardia Civil y de seguridad del aeropuerto siguen buscando por las dos pistas y por los aledaños del aeropuerto a la veintena de pasajeros de un vuelo internacional entre Marruecos y Turquía que han bajado del avión y se han intentado fugar. De hecho, a esta hora muchos siguen fugados. Algunos sí que los han retenido o detenido, se aclarará, pero muchos otros están fugados. El avión, que como digo, iba de Marruecos a Turquía y no tenía prevista ninguna escala en España, ha hecho ese parón de emergencia porque la tripulación había pedido permiso, porque un pasajero se encontraba mal, muy grave y precisaba atención médica inmediata. Pues bien, a esta hora les podemos contar que el pasajero no tenía nada. El pasajero lo han llevado al hospital y está como una rosa. Lucía Bórquez, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aymar. Pues sí, fuentes cercanas a la investigación confirman a la SER que la persona que se encontraba indispuesta ha sido trasladada desde este aeropuerto de Son Sant Joan al hospital de Son Yatse en Palma, donde se le ha practicado un reconocimiento médico. Finalmente le han dado el alta allí mismo porque los facultativos no han encontrado ninguna indisposición. Esta persona está ahora mismo bajo custodia policial. Sin embargo, durante ese reconocimiento médico ha sido cuando la persona que le ha acompañado hasta el hospital y que también viajaba con él en el avión ha aprovechado para marcharse del recinto hospitalario, para abandonar el acompañante el centro también se sanitario. ha fugado. Efectivamente, el acompañante ahora mismo está ilocalizable, según han informado fuentes cercanas a la investigación, y están desplegados agentes de la Policía Nacional en la zona para tratar de localizarlo. La persona que ha provocado el aterrizaje en el aeropuerto de Palma finalmente ha sido dada de alta, pero está bajo custodia policial. Lucía, no te vayas, que vuelvo contigo ahora mismo, pero es que estamos hablando de que parece cada vez más claro que esto ha sido una maniobra orquestada para hacer aterrizar de emergencia a un avión y poder fugarse esa veintena de personas que se han fugado, cosa que es realmente grave. Primero aterrizar de emergencia a un avión, después ocupar ilegalmente las pistas de un aeropuerto. Carlos Amoedo, buenas noches. Hola, buenas noches, Aymar. Experto en Derecho Administrativo, profesor universitario de Derecho Administrativo. Esto, insisto, de lo que estamos hablando es de algo grave. Sí, es algo grave y además complejo. Esto casi parece un trabajo de fin de grado de los que les encargamos a los estudiantes, en los que aparecen muchos aspectos de derecho, no solo administrativo, sino de derecho internacional público, derecho penal, derecho de la navegación aérea. Y desde luego la situación es, es compleja y va a haber que esperar a que se aclaren
todos los términos de esta situación, ¿no? Porque por lo que sabemos ahora mismo, aquí hay, digamos, dos infracciones o dos delitos, usted me aclarará. Uno es el hacer aterrizar un avión con una emergencia falsa, con todo lo que eso implica, y después el hecho de deambular por la pista de un aeropuerto internacional, como es el caso de Palma, que eso tengo entendido que es una infracción administrativa, y el hecho de que sean pasajeros en tránsito hace que la infracción administrativa sea más compleja de gestionar, porque no se los puede detener como tal, ¿no? Efectivamente, la situación es compleja, porque aquí se podrían calificar estos hechos, ya digo, a la espera de que se aclaren, se podría calificar como infracciones a la Ley de Seguridad Aérea, y efectivamente ocupar una pista que está operativa pues es una infracción grave, pero también podría haber delitos de los que se recogen en la Ley Penal y Procesal de la Navegación Aérea de 1964. De manera que los policías que ahora mismo están atendiendo la situación pues tendrán que valorar si van por la vía penal o van por la vía de las infracciones administrativas, lo cual a mí me da la sensación que van a tener que detenerlos a todos para de esa manera poder disponer, interrogarlos y de alguna manera pues aclarar toda esta situación, ¿no? ¿Pero por una infracción administrativa se puede detener a una persona? No se puede detener, pero sí se podría aplicar por lo menos indiciariamente los tipos delictivos de la Ley de Navegación Aérea del 64 y a partir de ahí efectivamente detenerlos. Otra opción que pueden tener los policías es, una vez que los tengan a todos pues custodiados, preguntarles cuál ha sido el motivo de haberse fugado de la aeronave, y si son capaces de meterlos en el avión, pues efectivamente hacer una especie de devolución en caliente a Turquía. Que era el destino teórico de estas personas, aunque cada vez parece más claro que no era el destino real. Bueno, el destino real era un vuelo comercial entre Marruecos y Turquía, de manera que no hay que sospechar que se trate de un secuestro, ¿vale? Precisamente parece que más bien ha habido una simulación de una enfermedad para lograr que efectivamente se detuviera el avión se hiciera esa escala en Palma. ¿Y el hecho de que sean pasajeros en tránsito le introduce dificultad a todo esto? Yo creo que sí, porque ahí lo que probablemente pueden hacer esta gente es solicitar un asilo político, y entonces se va a tener que aplicar pues la ley de extranjería y garantizar el derecho a ese asilo político y tramitar el correspondiente expediente. Y si solo se ve en esto una infracción administrativa, aunque sea grave, pues efectivamente la alternativa será que continúen su viaje a Turquía, y se tramite un expediente sancionador pues con esta gente localizada en Turquía, y que ahí se pueda pues ya continuar un expediente sancionador internacional que siempre tiene un pronóstico incierto. ¿Cuál sería la respuesta correcta si usted planteara esto en un examen a sus alumnos? Bien, yo ahí lo que tendría que esperar es al día de mañana a que se aclare un poco más la situación, porque los hechos en este caso son, yo creo que determinantes para enfocar de una manera u otra, de una manera administrativa o de una manera penal, una situación que de momento no conocemos en todo su alcance. ¿Puede ser un nuevo sistema de entradas ilegales a nuestro país, profesor? Bueno, yo creo que... Sí, es muy osado. Es muy osado Pero claro, pues lo que estamos viendo es que todo apunta a que se ha tratado de algo organizado por estas personas. Esto tiene esa pinta, ¿no? Carlos Amoedo, profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de La Coruña, le agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros. A vosotros, Aymar, un placer. Lucía Bórquez, sigues en el aeropuerto de Palma. Ahora mismo, ¿la situación evoluciona o no evoluciona? ¿Qué os dicen allí? Aquí en la terminal de llegadas prácticamente no nos estamos encontrando con personal de AENA. Ahora ha bajado un poco ese goteo de pasajeros que abandonan el aeropuerto. Como recordamos, las aeronaves están paradas en la pista. La mayoría de los aviones han desembarcado a los pasajeros y muchos de ellos han decidido abandonar el aeropuerto y comenzar a gestionar ya sus compañías esos cambios de vuelo y pasando la noche en Palma. Hay otros que permanecen todavía dentro de la zona de seguridad de la terminal de salidas esperando para ver
si se retoma la operatividad. Lo cierto es que aquí en las pantallas del aeropuerto todos los vuelos aparecen como retrasados, no como cancelados. La mayoría de quienes salen por la puerta ya saben lo que ha ocurrido, las tripulaciones les han explicado los motivos más o menos de la paralización de la actividad. Algunos de ellos no daban crédito, esto es lo que nos contaban. Bueno, no, que tenían que esperar a que encontraran estas personas y bueno, que podían encontrarlas en media hora, en una hora o en 4. Y de momento lo que tenemos es una confirmación. Fuentes de la investigación confirman a la cadena SER que ahora mismo la principal hipótesis con la que trabaja la policía y la Guardia Civil es que estuviera todo planificado para entrar de forma irregular a España. Juan Antonio Bauza, última hora. Atención, Bauza. Desde la investigación era uno de los motivos que estaba llevando por un lado o por otro la investigación, y finalmente pues nos han confirmado eso, que ahora mismo esa es la principal hipótesis con la que se trabaja. Era uno de los puntos que se había barajado desde el primer momento, pero ahora sí que confirman que es la principal hipótesis con la que se está trabajando, con la de que todo esto estuviera organizado, todo estuviera planificado para entrar de forma irregular en España, algo que en principio dicen gana peso después de confirmar que el paciente que había provocado esa parada en Palma finalmente se ha corroborado en el hospital que no tenía nada. Juan Manuel de Prada, Ángel Munarriz, Lola García, gracias por acompañarnos en esta accidentada noche de radio. Gracias. Buen fin de semana. Un placer. Un abrazo. Hasta luego. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.